Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 3 y el día de hoy vamos a realizar nuestra exposición sobre el criticismo. Nuestro equipo está conformado por Ordinola Castillo Nayeli, Peralto Ojeda Jenny, Rentería Hidalgo Bexi, Romero Vélez Alain, Ruiz Castillo Hugo, Silupum Núñez Grace. Para empezar, comentarles que el criticismo también es conocido como una crítica kantiana. Es una corriente filosófica la cual está desarrollada por Kant desde el siglo XXVIII. Esta se centra en el estudio del conocimiento humano y los límites de nuestra capacidad para conocer la realidad. Y no solo ello, sino también tener en cuenta que esta exposición del criticismo implica que nosotros abordemos diferentes conceptos claves y la estructura general de la filosofía kantiana. Para empezar, les voy a comentar un poco sobre lo que consiste el criticismo en realidad. El criticismo, también conocido como el giro copernicano, en la filosofía es un enfoque clave que está desarrollado por Immanuel Kant en su obra principal La crítica de la razón pura. Este enfoque revolucionó la filosofía al abordar la cuestión fundamental del conocimiento humano, cómo es posible y qué limitaciones tiene. En términos generales, el criticismo de Kant lo que busca es establecer los límites y las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Se enfrenta a dos tradiciones filosóficas predominantes en su tiempo, la cual es el empirismo, que enfatiza el papel de la experiencia sensorial en la adquisición de conocimiento, y el racionalismo, por otro lado, que es el que sostiene el conocimiento que se deriva principalmente de la razón y la introspección. Asimismo, Kant sostiene que el conocimiento no solo provee de la experiencia ni exclusivamente de la razón, sino de una interacción compleja entre ambos factores, proponiendo que la mente humana no es una tabla rasa, receptora pasiva de la experiencia, ni tampoco una estructura puramente racional. Más bien, Kant argumenta que el conocimiento se forma a través de la actividad conjunta de la sensibilidad y el entendimiento. Asimismo, una de las ideas centrales del criticismo es la noción de los juicios sintéticos a priori, que son juicios que amplían nuestro conocimiento y van más allá de lo puramente analítico, pero que no dependen de la experiencia empírica para ser conocidos. Asimismo, Kant identifica ejemplos como las proposiciones matemáticas y las leyes naturales fundamentales. Estos juicios son posibles gracias a las formas a priori del espacio y el tiempo, así como a las categorías del entendimiento. Por otro lado, el criticismo es importante porque reorienta la filosofía hacia una reflexión crítica sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento y la experiencia. Kant no solo influyó profundamente en la filosofía posterior, sino también en otros campos como la ética y la teoría del arte. Asimismo, su enfoque crítico ha sido objeto de debates continuos y ha inspirado numerosas corrientes filosóficas y científicas desde su tiempo hasta la actualidad. En conclusión, el criticismo de Kant es un enfoque filosófico fundamental que cuestiona cómo llegamos a conocer el mundo y nuestras propias mentes, y establece las bases para una comprensión más profunda de las estructuras del pensamiento humano y su relación con la realidad. Bueno, después de haber escuchado de lo que trata el tema del criticismo, daremos nuestra opinión respecto a si estamos a favor o en contra del tema anteriormente mencionado. Estoy a favor, bueno, en este caso, yo estoy a favor de esta doctrina, ya que es una doctrina epistemológica, ¿no? La cual pretende establecer los límites del conocimiento. Cierto,
que llega a dar a través de una investigación sistemática de aquellas condiciones de posibilidad del pensamiento. Naciendo de esta doctrina de Camps, establece que la base para una reflexión fisiológica comprende el conocimiento humano. Con ello también examina todas las afirmaciones de la razón humana. No acepta nada despreocupante, interpretando así como su conducta no es dogmática ni ni escéptica, ¿no? Sino es reflexiva y crítica. Esta teoría no niega ni desconoce que el hombre pueda tener acceso a la verdad, al conocimiento. Sin embargo, considera necesario evaluar la forma en la que este se alcanza, ¿no? El comprendimiento, así como la intención de Camps, con esta doctrina era sostener la razón de un análisis, debido para con ello ver sus estructuras y pretender determinar como una forma de conocerlo. Después de haber escuchado el punto de vista de Hugo Ruiz, empezaré a dar mi punto de vista del tema anteriormente, viendo desde que yo también estoy a favor, interpretando así por dos autores, siendo el primero Johannes Hessen, ya que en su libro sobre la teoría del criticismo menciona que el conocimiento se refiere como una especie de término medio entre el escepticismo y el dogmatismo, entre otras corrientes filosóficas muy importantes. Por otro lado, también el autor Kant interpreta que, siendo también así un mayor exponente de la teoría, esta investigación de conocer siempre estará por encima de la investigación del ser. En tal sentido, podemos decir que se trata de una doctrina crítica del empirismo y racionalismo, el cual se caracteriza por el hecho de asumir una actitud reflexiva y crítica ante muchas afirmaciones de la raza humana. Ello quiere fundamentar el conocimiento humano estableciendo los aportes de una persona y aquellos aportes que son provenientes de la experiencia. Con ello, esta doctrina asume una posición crítica y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana, y desde ese punto se visualiza un espíritu cuestionador, determinando así que la palabra el criticismo deriva de la palabra crítica, llegando así a tener un ejemplo claro a lo que conlleva este caso, el cual se da cuando te habla sobre un tema que tú apenas estás conociendo. No puedes afirmar ni negar nada al respecto al tema, pero eso te va a llevar a cuestionar o a investigar para poder dar una opinión acertada a la tal pregunta que te realizas. Luego de haber escuchado las opiniones y los cuestionamientos que realizan mis compañeros, voy a comentar acerca de ello. El criticismo, este giro copernicano, como le llaman, en la filosofía propuesto por Immanuel Kant, es como una guía intelectual que ilumina las profundidades y los límites del conocimiento humano. En la vastedad de las diversas corrientes de pensamiento filosófico, Kant erige este pensamiento que desafía las tradiciones arraigadas del empirismo y el racionalismo, es decir, el conocimiento que podemos obtener por nuestras propias capacidades, ya sea sensorial o intelectual, proponiendo una síntesis que reconcilia aparentes contradicciones y revela una nueva visión de la epistemología. En el centro de este edificio conceptual yace la noción de que el conocimiento humano no puede ser reducido a una mera derivación de la experiencia sensorial o de los dictámenes de la razón pura. Kant desentraña la compleja interacción entre sensibilidad y entendimiento, presentando al hombre como un ser activo, cuya percepción del mundo está mediada por las diferentes estructuras a priori de la mente. La distinción entre juicios analíticos y sintéticos es una piedra o un pilar principal en este edificio crítico y en el ejercicio del pensamiento crítico de Kant. En este punto, Kant nos insta a contemplar aquellos juicios que no se limitan a la mera definición de los conceptos, sino que expanden nuestro entendimiento más allá de los límites de la experiencia empírica, como por ejemplo las matemáticas y las leyes naturales, como mencionaban,
se alzan como ejemplos paradigmáticos, revelando la capacidad de la mente humana para aprender verdades universales que trascienden la mera observación. Es decir, el criticismo desafía y analiza profundamente las ideas, teorías y conceptos, buscando entender su validez, coherencia y relevancia. Al centrarse en la crítica, en el pensamiento crítico y el análisis racional, el criticismo fomenta un pensamiento reflexivo y cuestionador, promoviendo así un mayor entendimiento y claridad en diversos campos del conocimiento. Y en última instancia, el criticismo invita a una evaluación rigurosa y a una búsqueda constante de la verdad y la comprensión más allá de las apariencias superficiales, lo cual puede ser derivado a nuestra vida diaria. Por ejemplo, si empezáramos a cuestionar todo el conocimiento que hemos obtenido hasta ahora, como puede ser nuestras creencias, la información, lo que sabemos y cómo hemos llegado a saberlo, o los errores que hemos tenido en algún momento, aceptando diversas perspectivas de otras personas, de otros autores, y evaluando cada una de nuestras decisiones, y también manteniéndonos siempre constantemente en el pensamiento crítico. Por otra, la contribución de Kant no se limita a lo que es el ámbito de la epismetología, sino que se extiende hacia los horizontes de la ética y la teoría del arte. Digamos que su enfoque crítico impulsa una reevaluación de las bases mismas de la moralidad y la estética, lo cual nos invita a reflexionar sobre los fundamentos de nuestras creencias y juicios de valor. En este sentido, el criticismo no es simplemente una teoría de conocimiento, sino es un marco filosófico que permea todos los aspectos de la experiencia humana. Asimismo, la relevancia del criticismo, digamos que se extiende más allá de los confines de su época, resonando en los pasillos de la filosofía contemporánea y las ciencias modernas. Su legado perdura en los debates actuales sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre la mente y la realidad. Kant no recuerda que el acto de conocer es un proceso complejo y dinámico, en el cual convergen múltiples facetas de la experiencia humana. Asimismo, podemos decir que en última instancia el criticismo de Kant no desafía a mirar más allá de las apariencias superficiales y cuestionar las bases mismas de nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Pues en su búsqueda inalcanzable de la verdad, Kant nos investiga a explorar las profundidades del pensamiento humano y a trascender las limitaciones de nuestro conocimiento finito. Bueno, en resumen, después de todo lo abordado, podemos decir que el criticismo de Kant representa una revolución hoy en día en la filosofía, ¿no? De tal hecho que al cuestionar los supuestos básicos sobre la naturaleza y los límites del conocimiento humano, su enfoque en esta relación existe entre la experiencia y las estructuras mentales innatas, lo cual sentaron las bases para la filosofía moderna de hoy en día y sigue siendo influencia significativa en campos que van desde la epistemología hasta la ética y la estética. Por eso a continuación le doy paso a mi compañera para que les comente en base a unas citas de diferentes autores donde hablan de dicho tema. Bueno, después de lo hablado anteriormente, de lo que nos hemos basado en el tema el criticismo, después de saber cómo lo conceptualizamos, nuestra opinión respecto si estamos en contra o a favor de esta doctrina y al comentario de todos los integrantes del grupo, les explicaré acerca de 3 referencias que hemos concluido como grupo de diferentes temas, pero que son relacionados al criticismo. Empezaré por esta referencia que es de Marcos del año 1995, La formación del criticismo jurídico de Kant, de la revista de Estudios Políticos, de la página 243 a la 280. Respecto a su información básica, la formación del criticismo jurídico de Kant, la cual fue escrita por Maximiliano Hernández Marcos, aborda el desarrollo del pensamiento jurídico de Immanuel Kant, centrándose así en su transición desde un enfoque antropológico naturalista hacia un criticismo más maduro y autónomo.
Este autor analiza las influencias y debates que moldearon la concepción kantiana del derecho, destacando así la importancia de la razón práctica y la autonomía de la voluntad en la fundamentación de la obligatoriedad de las normas jurídicas. Además, se discute la evolución de Kant en su comprensión de conceptos clave como la libertad, la buena voluntad. Además de ello, se discute la evolución de Kant en su comprensión de conceptos claves para la libertad, la buena voluntad y la moralidad, revelando así los cambios significativos en su pensamiento a lo largo del tiempo. Esto también tiene una idea central. ¿En qué se basa esta? En explorar y analizar el proceso de desarrollo del pensamiento jurídico de Immanuel Kant, desde sus primeras incursiones en la filosofía moral y el derecho hasta la consolidación de un enfoque crítico y autónomo. El autor examina las posturas influenciadas por el naturalismo hacia una concepción propia y fundamentada en la razón práctica, destacando así la importancia de conceptos como la obligación, la libertad y la moralidad. Respecto a una opinión de esta referencia bibliográfica, es que uno de los aspectos más destacables de la lectura es la forma en que el autor contextualiza el desarrollo de la teoría jurídica de Kant dentro de su evolución filosófica más amplia, mostrando cómo conceptos fundamentales como la obligación, la libertad y la moralidad se entrelazan en la construcción de un sistema ético-jurídico. Además, la obra desafía interpretaciones neocantianas previas y ofrece una visión crítica que invita a una reevaluación de la importancia de la originalidad y pensamiento jurídico. Seguimos con otra referencia que es el criticismo como punto de partida a una filosofía contemporánea venidera. Esto, a su información básica, es que tratan al criticismo como punto de partida para una filosofía contemporánea venidera, la cual se refiere a la idea de utilizar los principios del criticismo filosófico como base para el desarrollo de nuevas corrientes filosóficas o enfoques para abordar los problemas contemporáneos. Esto en general se refiere a un enfoque que enfatiza la importancia de la crítica y el análisis racional de la evolución de creencias, conocimientos y supuestos que originó principalmente con la obra de Immanuel Kant, quien propuso así un examen crítico de la razón humana y sus limitaciones. Kant argumentó que la razón humana está sujeta a ciertas estructuras y categorías que influyen en nuestra comprensión del mundo, teniendo así como idea central que el criticismo, desde el punto de vista del tema que viene esta referencia, que propone utilizar los principios del criticismo filosófico inspirado en Immanuel Kant, para así poder desarrollar nuevas corrientes filosóficas y enfoques que aborden los problemas actuales, desde una perspectiva crítica y reflexiva. Siendo así nuestra opinión que el texto presenta una perspectiva interesante al proponer el criticismo como punto de partida para una filosofía contemporánea, destacando así la importancia de la crítica y el análisis racional, los principios fundamentales del criticismo filosófico que se originaron con Immanuel Kant, utilizando así estos principios como base para abordar los problemas filosóficos contemporáneos, en una idea relevante y pertinente, especialmente en un mundo con grandes desafíos. Por último, está la referencia de la evolución hacia el criticismo, estudios sobre la Dissertatio de 1770 y el comienzo del criticismo kantiano. A su información básica, este libro se conforma por 9 capítulos, en el cual extrae los principales temas relacionados al criticismo. La idea central en este, bueno, es una exposición de los núcleos conceptuales de la disertación de Kant de 1770 y especificando así que el autor propone 2 objetivos principales, empezando por mostrar el estatuto de la disertación en el marco del sistema crítico y con ello poder revelar la importancia de las nociones modales. Nuestra opinión respecto a esto es que este libro tiene como autora reina y expone al público elementos críticos, los cuales están presentes en la disertación y con ello mostrar cómo ha dado ese estudio de las nociones de la existencia, la necesidad y la posibilidad, los cuales colaboran al giro kantiano. Bueno, esa ha sido la exposición del grupo. Muchas gracias.